Muy buenos días, ¿cómo están todos? Hay unos temas que siguen siendo importantes para nuestros pacientes con problemas respiratorios, que no son solo los pulmonares, sino que el pulmón y la nariz comparten muchas características y muchas cosas. Incluso por ahí hemos tenido unas charlas muy simpáticas que se llaman pulmón y nariz, una sola vía, lo que pasa arriba pasa abajo. Entonces son órganos que se dan cuerda, se ayudan, comparten enfermedades, comparten procesos inflamatorios, comparten la calidad del moco. Pero para poder llegar a los pólipos tenemos que definir unos términos que son la rinitis, la sinusitis, los pólipos nasales y otras cositas que les voy contando para que podamos entender. Pero para empezar tenemos que conocer la nariz. La nariz, todo el mundo se la imagina que es un órgano que va para arriba. La nariz, 90% del contenido de la nariz es horizontal, es el segundo piso de la boca, tan hondo como es la boca hasta la campanita, tan hondo es la nariz por dentro. El aire entra para arriba, pero voltea y se encuentra tres estructuras que son las que estoy enseñando con el cursor, que son los cornetes que calientan y humedecen el aire. En el centro hay una pared como cualquier pared, imagínensela, una pared cuadrada que mide 5 centímetros para arriba y 7 para el fondo, que visto de frente en el dibujo de la mitad es esta. Y nos divide lo que está pasando a un lado e imagen se repite en el otro lado. Encima, detrás y al lado de estos cornetes aparecen unas cavidades que son los senos paranasales. Tenemos seno frontal entre los ojos, muchos cajoncitos que se llaman los senos etmoidales, los senos maxilares detrás de la mejilla y al fondo de la nariz hay una cavidad grande que se llama el seno esfenoidal. Todo esto trabaja en equipo entre cornetes, las cavidades de los senos paranasales, la pared del centro, para que el aire al entrar sea calentado, humedecido, limpiado y nos entre un aire propicio al pulmón que lo llene adecuadamente. La rinitis, entonces, basado en lo anterior, es la inflamación de la mucosa de la nariz. La superficie de la nariz se inflama más, empieza a producir más moco, más estornudos, más piquiña, se hincha, por lo tanto se tapa la nariz. Y aquí viene una enseñanza: no toda nariz tapada es por moco. Hay gente que se suena y se suena y se suena y es que no se me destapa. No se le va a destapar porque lo que tenemos es un problema de hinchazón, de congestión. Aclaro un término para que sepan que lo voy a usar mucho: mucosa es distinto a moco. Mucosa es la superficie, todas las superficies húmedas y babosas del organismo. Hay mucosa en la nariz, mucosa en el pulmón, mucosa en la garganta, mucosa en el estómago, mucosa en los intestinos. Entonces, esta mucosa se inflama y generalmente se da la rinitis por una respuesta exagerada e intensa a lo que es normal para otros. Huele un perfume, huele un poquito de polen, huele un poquito de polvo, cualquier cosa que entra en la nariz, en el paciente rinítico le dispara una reacción exagerada. Probablemente una persona normal, si entra un cuarto que está cerrado hace 50 años, lleno de polvo, lleno de polillas, y empieza a sacar papeles, ropa, también se congestiona y también hace rinitis, pero el rinítico lo hace ante un estímulo muy sencillo. Nuestro segundo término es la sinusitis. Por estas cavidades paranasales normales del primer dibujo a la derecha circula aire, circula moco en una cantidad mínima pero continua, muy parecida como es el cachete de la boca, que se mantiene húmedo y con babita. La nariz se mantiene húmedo y con moquito. Pero en un momento dado se puede inflamar como el segundo dibujo, el de la izquierda, donde toda la superficie se hincha un jurgo. Y al hincharse también generalmente sobreproduce moco. Y si, como en el dibujo de abajo, ya se nos acumulan moco y secreciones, tenemos otro tipo de sinusitis. Entonces puede haber sinusitis inflamatorias o infecciosas. Por lo tanto, no todas las sinusitis requieren antibiótico. Algunas se manejan desinflamando, con antialérgicos, con descongestionantes, y no en todas el antibiótico es el artista principal. Y el problema es que a medida que se hincha
se hincha esta mucosa, va tapando los orificios, estos tunelcitos pequeñitos por donde entra el moco, hace que se acumule más moco y el moco, igual que sucede en el pulmón, que lo conocen muy bien todos los FQ, el moco que se acumula trae células de defensa, irrita, hincha más y tapa más. Entonces es una enfermedad que más o menos se va autoalimentando. Para diagnosticar la sinusitis, aparte de la historia clínica, conocer, que nos cuente los síntomas, usamos la radiología y quiero que miren los dibujos, los 4 dibujos de la derecha, donde se ven las fosas nasales muy parecidos a los dibujitos que les mostraba antes, donde se ven las diferentes cavidades paranasales, estas que estoy señalando, se ven las cornetes, la pared del centro y todo se debe ver muy bien definido. Pero cuando empieza la sinusitis, como están los dibujos de la derecha, empieza a congestionarse, a acumularse secreciones, lo que llamamos nosotros ocupación o opacificación de las cavidades, y ahí es donde ya podemos diagnosticar la presencia de sinusitis. Igual las hay agudas, después de una gripa yo puedo hacer una congestión de estas, muchas pasan solas o con un ciclo de antibiótico fácil, y las hay crónicas donde la inflamación es persistente por más de 2-3 meses. Los pólipos nasales son otra evolución y otro paso distinto dentro de este proceso de la rinitis y la sinusitis. Son unos crecimientos dentro de la nariz que parecen como unas lágrimas o unas uvas que crecen pegados en el tejido. Si miran el dibujito de arriba en la hinchazón, si a los que alcanzan a verse ven que el artista pintó como unas rayitas, imagínense que un cajoncito de esos se crezca más y se crezca más y se crezca más y empieza a formar como unos choricitos colgantes que ahorita se los voy a mostrar. El problema de que me crezcan pólipos es que me empieza a obstruir la fosa nasal, el flujo de moco. Si me obstruye el flujo de aire me dificulta la respiración, me tapa la nariz. Si no me entra todo el aire me puede afectar el olfato. El hecho de que el moco y el aire no puedan fluir bien me puede dar dolor de cabeza. Los pólipos per se ayudan a que produzca más moco, entonces si tengo más moco pero menos espacios, empieza a armar, piensen en un trancón de tráfico, imagínense que los andenes se crecieran y se disminuyera el tráfico por esa calle, pero me meten más carros, entonces se empieza a volver un trancón, que aquí es trancón de aire y de moco. En muchos pacientes puede dificultar la administración de nebulizaciones que queramos que entren por la nariz. Las que se respiran por la boca, como los PARI, no habría problema, pero las máscaras grandes que cogen nariz, sí no estaría entrando nada. Y hay un problema, y es que muchos chicuelos, por el hecho de estar tapados, pueden, incluso con la rinitis, la primera patología, simplemente tienen que comer y respirar por el mismo hueco, que es la boca. Entonces el niño o come o respira, trata de masticar, los papás les piden que cierre la boca, pero es que el niño no puede cerrar la boca porque por la nariz no funciona. Entonces, o como o respiro, y usualmente escogen respirar porque es fundamental para la vida y empiezan a tener problemas de peso y talla porque son chicuelos que realmente no pueden comer, son muy selectivos con la comida, bocados grandes no comen, les gustan calditos, purecitos, cosas muy claritas, y eso se vuelve un problema familiar porque el niño no respira, ronca de noche, no duerme cómodo, no come, y empiezan a manejarlos a punta de regaños, y el pobre criatura simplemente es que no puede respirar y no puede pues existir cómodo. Los pólipos, es importante saber, no son cáncer. Son lesiones benignas, se clasifican dentro del capítulo de tumores benignos, pero si van creciendo, sí pueden generar daños en la nariz, sí pueden destruir estructuras en las cuales se apoyan, afectan notoriamente la calidad de vida porque no respirar definitivamente es de lo peor que hay en la vida. Los hay inflamatorios, no todos los pólipos son en personas alérgicas, hay gente que nunca ha tenido una alergia ni una rinitis, no estornuda, sin embargo tiene pólipos, y los hay con alérgicos. Y obviamente se asocia a todas las enfermedades donde haya inflamación de la vía respiratoria, el asma, activan el asma, ayudan a que haya infecciones recurrentes, con algunos medicamentos tipo la aspirina se pueden empeorar. Entonces, como ven en el dibujito de abajo de las flechitas, esto se vuelve un término que en la otorrino se mezclan todos, no hay una rinitis definida, no hay una sinusitis definida, no hay una poliposis
definida, podemos hablar de rinitis polipoidea, de sinusitis polipoidea, de rinosinusitis polipoidea, y todo más o menos está hablando de lo mismo, pero depende un poco más, es de la intensidad que tenga la persona y por donde más lo esté molestando. Asociado con la FQ, la enfermedad sinusal es casi universal en todos los pacientes con fibrosis. Más de los 90% de los pacientes con fibrosis, si uno tomara escanografías, va a encontrar alguna condición o algo inflamado. El problema de la inflamación, o lo bueno de la inflamación, es que no todas requieren manejo. Hay muchas que están en un punto tolerable para el organismo y no necesitan manejo, pero como dice el segundo reglón, pueden ser sintomáticos en más de la mitad de los pacientes. Alrededor del 50% de los pacientes con fibrosis pueden tener pólipos al examen, al mirarlo con endoscopio, que ya les voy a mostrar. Aquí están anotadas algunas de las mutaciones que más fácilmente hacen pólipos. Como en todo lo genético, hay mutaciones que los favorecen menos. Igual que en el pulmón del paciente con FQ, la limpieza de ese moco y el barrido de ese moco también en los pacientes con pólipos se va deteriorando, haciendo que el moco también sea más espeso, inflamando más, entonces se vuelve un círculo vicioso, donde el moco me inflama, la inflamación no me deja fluir el moco atrapado se deshidrata, más se tapa y empieza a parecer muy parecido a lo que sucede en el pulmón. Y la inflamación de los senos paranasales se correlaciona con inflamaciones e infecciones pulmonares con frecuencia. Muchos pacientes de FQ y muchos pacientes pediátricos empiezan primero por el cuadro rinítico, sinusítico y termina complicándose con la infección pulmonar. Finalmente se comparten gérmenes y que les decía, sobre todo a nivel inmunológico de las defensas, se comparten las reacciones inflamatorias. Entonces, si se hincha un órgano, el otro también se hincha. Entonces, por eso la otorrino y la neumología tienen que ir trabajando con mucha frecuencia en llave, porque yo no puedo manejar solo un lado o manejar solo el otro. En las diapositivas de la izquierda, las dos que estoy señalando, es como con lentes, como con endoscopios, podemos ver una nariz normal, independiente pues si ven o no. Aquí vemos la pared del centro, son fotos tomadas del mismo lado. Aquí se ve el cornete inferior que lo veíamos en el primer dibujo y todo se debe ver muy nítido, muy claro, todo en su sitio, todo muy ordenadito, como una casa ordenadita. Cuando hay pólipos empiezan a aparecer esas imágenes que decíamos como lágrimas o uvas en la nariz que empiezan a ocupar espacio y a veces estas son pequeñas, pero a veces como está acá se vuelven masivas, ocupan toda la nariz, no mira uno para nada, mete un lente y uno no puede ver nada porque todo está invadido por pólipos, ahí ya lo llamamos una poliposis nasal. Entonces, todo van siendo procesos y evoluciones distintas del mismo cuadro. Igual el diagnóstico se hace con lentes y con el TAC. El TAC puede ser muy parecido al de la sinusitis, pero a veces uno puede diferenciar las bolitas y lo ve más definidas las bolitas. Entonces ya en este paciente que uno ve aquí la bolita, puede suponer que tiene pólipos y que no es simplemente una sinusitis crónica. Pero los dos se pueden interponer porque los pólipos al bloquear el flujo del moco inflaman, me terminan produciendo sinusitis. Entonces vuelvo y les digo, son temas que se pisan y se complementan. ¿Y el tratamiento cuál es? Todo depende de las molestias. Uno le puede encontrar un polipito pequeño a una persona, me voy a devolver a la anterior, a las dos anteriores, un polipito como este, está un poquito grande, pero es totalmente aisladito. Este pólipo lo puedo dejar en observación y no hacer nada, pero probablemente este pólipo ya está obstruyendo y aquí ya alcanzan a ver moco, lo cual quiere decir que este ya está favoreciendo sinusitis. Entonces, todo depende de la molestia que le esté causando a la persona, más que los hallazgos que haga el otorrino o el médico, es la molestia que le hace a la persona y uno podría no hacer nada
podría manejarlo como rinitis sinusitis con aerosoles de corticoide nasal, con los corticoides sistémicos. Los asteriscos quieren decir que siempre son drogas que tienen cuidados, tienen efectos secundarios, hay que saber usarlas por cuánto tiempo, hay que usarlas en los tiempos precisos, porque si no los uso por el tiempo preciso, o sea, unos poquitos, otros muchos, no voy a ver resultados, entonces desperdicio una herramienta de la medicina que bien usada puede ayudarme mucho. Los antihistamínicos, los antialérgicos, loratadenas y todos sus primos no nos ayudan a quitar los pólipos, pero ayuda a que molesten menos. Cuando ya nos está favoreciendo infección, necesitamos antibióticos y algunos les han formulado probablemente el Montelukast, que a veces se asocia a los antihistamínicos. Los antileucotrienos también han ayudado a disminuir los pólipos, pero usualmente una vez los pólipos ya se instauran, ya forman esas uvas grandes, ya el manejo con medicamentos realmente es poco útil y ya toca pensar en cirugía. Los manejos médicos ayudan, uno, a que las cirugías sean menos complicadas, menos sangrosas, más fáciles de hacer que cuando uno opera en un paciente bien inflamado y bien hinchado. A veces es bien complejo. Y también ayudan a que haya menos reaparición de los pólipos que pueden reaparecer. ¿Cuál es nuestra meta? Retirar los pólipos al máximo. La nariz es como un laberinto y no siempre se pueden quitar los pólipos del todo. Buscamos abrir los conductos de drenaje de los senos paranasales a las fosas nasales para que pueda fluir el moco y entrar el aire, lavar donde haya infección y mejorar el flujo del aire de la propia cavidad nasal, y por ende va a beneficiarse nuestro pulmón. Y cuando operamos, si no hay, ahí me quedó mal escrito, qué pena con ustedes, si no hay adecuada respuesta al manejo médico, si yo ya he tomado 2 ciclos de antibiótico, me han dado aerosoles y sigo muy molesto, si tengo una calidad de vida muy alterada, realmente a veces, y tristemente en otras especialidades distintas al otorrino, no le dan una importancia a la nariz tapada. Ay, eso es como una enfermedad de segunda. Hombre, yo aquí veo gente tan complicada, tengo pacientes ya para trasplante pulmonar, tengo pacientes con enfermedades, hablemos de medicina general, gente con unas gastritis tan severas, gente con infarto, gente con viejitos vaciados, usando oxígeno, y usted pues, persona joven, peleándome porque tiene la nariz tapada, no le dan importancia, pero la calidad de vida de no poder respirar no deja dormir, no deja pensar, no deja hacer actividad física. Todas las acciones corporales se afectan si uno no está respirando bien. Y como hablaba al principio, pues la alimentación se puede afectar, y en niños que el peso y la talla se esté afectando y tengan pólipos, pues puede ser una herramienta adicional poderlos poner a respirar muy bien a nivel nasal para que puedan aprovechar todos los otros tratamientos pulmonares, digestivos, etcétera. Con las cirugías se nos mezclan otros 2 términos. Aquí les decía que la anatomía y todo es muy importante porque se nos mezclan también las desviaciones del septum nasal, que es la pared del centro, y los problemas que puedan tener los cornetes. Entonces, como en el segundo dibujo, si los cornetes son demasiado grandes, la persona, si no tenga ningún problema en sus cavidades vecinas, no le va a entrar aire. Entonces, es una persona que puede necesitar manejo solo de cornetes. Pero si tengo la pared torcida, como en este dibujo, que la pared del centro parece un paréntesis y me deformó los cornetes, viendo que este cornete tiene una forma totalmente distinta a los demás, tengo que manejar nariz y cornetes. Y si a eso se le mezcla la pared torcida, los cornetes grandes, más los pólipos, más la sinusitis, el cuadro se va complicando. Entonces, cada paciente es un universo, cada nariz es un universo, los síntomas de cada persona son distintas, por eso la cirugía del uno no es la misma del otro, el tratamiento médico del uno no es igual al otro, todos tenemos sensibilidad distinta a los medicamentos, la droga que a mí me sirve no le sirve a él. Entonces eso nos empieza a complicar el cuadro y volverlo muy personalizado. Las cirugías son múltiples y pueden venir con muchos nombres. No las voy a leer todas, pero los que no han operado de pronto pueden reconocer que ahí está su cirugía. Entonces, ¿por qué a mí me dijeron que me iban a hacer antrostomía media, pero al otro le dijeron que era esfenoidectomía, al otro le dijeron que se llamaba cirugía endoscópica transnasal? Estoy leyendo salteado. Al otro maxilectomía.
porque todo depende de lo que tengamos que hacer. Yo a la gente uso un ejemplo, un símil muy simple de carros, que es como alineación, balanceo, rectificación y cambio de pastilla de frenos. Cada carro es distinto y necesita una de las cuatro cosas que mencioné. Entonces, no todas son iguales. Por eso la cirugía de senos paranasales tiene mucha terminología, muchos nombres, muchas variaciones, y la que me hacen a mí, vuelvo y digo, no es igual a la que le hacen al otro, pero la idea es que de la nariz de nuestra última foto nos podamos acercar lo más parecido a una imagen como la primera foto. Hay diferentes técnicas, se puede operar 100% a través de la nariz, como se ve en este dibujito, pero lo más común para que sepan y un poquitico entiendan es que se opere lo que se llama endoscópico actualmente. Endoscópico es que se opera a través de un lente, como tiene aquí el médico en su mano izquierda una cámara con el lente. Los lentes, como están en los dibujos de la derecha, los hay de diferentes tamaños, diferentes angulaciones, como los periscopios de los submarinos. Los hay de 0 grados, 30 grados, 45 grados y 70 grados, lo cual le permite a uno entrar. Cuando uno entra, como en el dibujito aquí de la naricita con el lente, si el lente es de 0 grados, solo miro para el frente, pero no puedo ver para los lados. Imagínense ustedes en un corredor de un hotel o en un corredor de un colegio donde están los salones de clases. Si yo solo miro para el frente, solo veo lo que hay en el frente, pero no puedo ver los salones. Yo para ver los salones giro mi cabeza. En la nariz, para poder girar la cabeza, entramos con lentes que nos dejan ver de lado. Entonces uno tiene un juego de lentes grandes, unos juegos de pinzas múltiples que le permiten llegar a diferentes sitios, diferentes esquinas, cortan distintos, tienen diferentes tipos de cortes, y existe lo que se llama el instrumental de poder, que son, voy a ser folclórico, son como unas guadañas. Tienen una cuchilla aquí en la puntica que gira muchas revoluciones y se puede ir comiendo el pólipo, y por el centro lo va aspirando y se lo va chupando y lo vamos recuperando para poderlo mandar a patología en unos frascos. Entonces se puede ir entrando como peluqueando, como comiendo, como la guadaña corta el pasto, más o menos. Como todo, pues todo esto tiene una curva de aprendizaje para aprender, porque tenemos estructuras vecinas delicadas como los ojos, el mismo cerebro arriba, y hay que preservar al máximo todas las estructuras de la nariz que estén bien. Entonces así funciona la cirugía, toda por los huequitos de la nariz en la mayoría de los casos, aunque, hay unas que se hacen a través de la boca, lo que era la cirugía de Catwell Look, que por ahí la tenía, que se levanta el labio y se opera abriendo aquí un hueco, se utiliza menos, y hay cirugías ya muy reservadas para casos muy, muy, muy severos, donde se pueden eventualmente hacer cirugías a través de la cara, pero la idea es no dejar cicatrices ni nada visible. Hay otras cirugías a través del paladar y uno puede llegar a la nariz, pero realmente no son lo común. 90% diría se están haciendo con técnica endoscópica, donde uno pues va mirando y con la cámara va mirando en una pantalla. Realmente uno opera, aquí muestra mis manos, uno va operando acá, pero está mirando para otro lado. Uno prácticamente no está mirando al paciente, sino la pantalla. Los pólipos nasales tienen un defecto, tienen altísima recurrencia, reaparecen, aún con buen control, con manejo, muchos pólipos vuelven a aparecer. Más o menos los libros mencionan que un 30% de las personas con pólipos les vuelven a reaparecer los pólipos después de cirugía. Estamos hablando de que a cada 100 personas que operamos, a 30 le vuelven a aparecer, pero realmente vuelven a cirugía más o menos unos 4 o 5. A eso les vuelven a crecer muy grandes. Hay casos, así como anécdota, en la época de los 2000 a 2010, yo tenía un señor que era el señor López, con pólipos, un vendedor de repuestos, y durante esos 10 años lo operé 5 veces porque los pólipos le reaparecían en forma gigante. Después la vida nos separó, entonces no lo he vuelto a ver, pero era una persona que hacía pólipos. Hubo una chicuela que operé un enero y en septiembre estaba llena de pólipos otra vez. Tocó volverla a llevar a cirugía y de ahí la controlé y no le volvieron a salir más pólipos. Entonces hay ciertas cosas que la medicina no sabe exactamente de por qué en un momento se inflama más la nariz, está con una mayor sensibilidad y nos hacen más
pólipos o a veces no tanto. ¿Por qué unos hacen poquitos pólipos y otros hacen muchos pólipos? Siempre la genética y el medio ambiente que llamamos ahora la epigenética hacen su papel, donde mi medio ambiente es distinto a tu medio ambiente y mi genética es distinta a tu genética. Definitivamente quien tiene pólipos requiere control y tratamiento continuo después de la cirugía. No es una cirugía como el apéndice que me operaron y chao, no te vi, no nos volvemos a ver. No, los pacientes de rinitis, sinusitis y pólipos están casados con la otorrino, con el mismo o con otro otorrino, pero están casados con la otorrino. Hay que estarlos viendo, hay que estarlos controlando, hay que eventualmente reoperando. Eso depende de cada caso. Y lo último y lo nuevo, así como lo hay para el pulmón, ya existe una medicina biológica, un anticuerpo monoclonal que es el dupilumab. Fue una droga que aprobaron inicialmente para la dermatitis, después para el asma y ahora su nueva indicación es la rinosinusitis severa con poliposis nasal. Ayuda a disminuir los pólipos, mejora la respiración. Tres cuartas partes de los pacientes tratados con dupilumab se pueden liberar de los corticoides nasales y de la cirugía. Sin embargo, tiene unas indicaciones muy precisas. Se ha visto que mejora la función pulmonar en muchos pacientes y les decía que si mejora la nariz, el pulmón también mejora. Y realmente ahí hay cosas que todavía no se saben, pero así como me desinflama la mucosa y la superficie de la nariz, pues es probable que también me desinflame en algún grado la mucosa y la superficie pulmonar. Entonces, finalmente la vía aérea es uno. Como les decía, es eficaz en las personas con rinosinusitis crónica grave, usualmente personas que ya no han mejorado con otros tratamientos, que están ya usando medicación crónica, que han tenido cirugía, que desde el punto de vista del laboratorio tienen unos ciertos marcadores alérgicos e inflamatorios que lo hacen sensible al uso del medicamento, pero realmente es una droga que realmente ha revolucionado el mundo de los pólipos y de la sinusitis crónica porque sí ayuda a disminuir la cirugía. En nuestro mundo, pues obviamente el que necesite dupilumab vuelve y entra en el mismo mundo de las drogas, que hay que pedir autorización, que hay que llenar toda la documentación y con todo la jartera que todos en este mundo conocemos de lo que es el manejo de la medicación FQ, pues tiene las mismas perezas de las mismas colas, el mismo papelerío, las mismas autorizaciones. Se coloca mensual por ahora está pensado indefinidamente, pero hay ya estudios donde dice que de pronto se podría usar un año y después empezar a usarlo intermitentemente. Vamos paso a paso porque es una droga muy nueva. Mejora la pérdida de olfato. En los test y en las mediciones de calidad de vida que los hay, mejoran los índices de calidad muchísimo, muchísimo, muchísimo versus los que no la recibieron, y ahí es por donde ha entrado muy duro el dupilumab. Entonces, pues definitivamente nuestra meta es pasar de la persona que vive congestionada, tapada, con una calidad de vida, a una persona que pueda vivir feliz, alegre, disfrutando toda su nariz, su respiración, de vivir con dolor y congestión, a gozarse la vida y poder dormir cómodamente sin estar boquiabierto, sino poder dormir por la noche cómodo y tranquilo. Eso era lo que les quería comentar.